Bueno, Pérgamo se fundó en 1946, en plena posguerra española. La fundó Raúl Serrano, que era un catedrático de Derecho. Y la historia de Pérgamo es también una historia paralela a la historia de la democracia en España. Aquí él era un activista, fue multado por vender, pues entre otras cosas, el diccionario filosófico de Voltaire, porque lo tenía en el escaparate y la policía del régimen franquista le llegó a multar. Y era un libro en el que, era una librería, perdón, donde se vendían muchos de lo que por aquel entonces eran libros prohibidos. Lo que nosotros ahora usamos como sección de infantil y de ensayo era por aquel entonces lo que se llamaba el infierno, porque se vendían estos libros prohibidos y aquí bueno, mucha gente salía con libros envueltos en papel de estraza porque estaban prohibidos por el franquismo. La librería aguantó hasta la transición, luego ya lo cogieron sus hijas, Ana y Lourdes, que continuaron con el proyecto hasta un poquito después del COVID. Fue las Navidades de 2021, cuando ellas ya terminan por jubilarse, y ahí es cuando se anuncia que la librería más antigua de Madrid va a cerrar sus puertas. Y bueno, fue un anuncio trágico y es cierto que estuvo muy cerca, esto casi se convierte en una pizzería. En esa se entra un empresario mexicano que compraba, él es mitad gallego, mitad mexicano, y compraba libros aquí de pequeño. Y bueno, es un gran defensor de la lectura, es un grandísimo lector y decide rescatar el proyecto. Se lo propone a Jorge Fernández, que es un gran escritor mexicano que reside también en Madrid desde hace muchos años. Y bueno, paralelo a toda esta historia, yo conozco a Jorge, yo estudio Sociología y Relaciones Internacionales y bueno, una compañera, por esto empiezan a confluir muchos azares, una compañera me pasa una conferencia que da un escritor que yo por aquel entonces no conocía, la Universidad Complutense de Madrid, para un máster que hay de estudios latinoamericanos, que no era ni mi máster, ni mi carrera, ni nada, pero bueno, me llamó mucho la atención el título, que era algo así como literatura latinoamericana entre el sueño y la realidad. Entonces era muy sugerente. Me acerco a la conferencia, me cuelo entre los estudiantes del máster y conozco a Jorge. Aquella charla fue una maravilla, yo le hice una pregunta al final, nos quedamos conversando sobre distintos autores y por agua de azar, como dice Jorge, me encontré su libro en una tienda de segunda mano unas semanas después, lo devoré en un fin de semana y un día volviendo a casa me lo encuentro sentado en una terraza. Entonces yo me acerco, la Jorge no te vas a acordar de quién soy, pero bueno, soy Pablo, estuve en la conferencia y él se acordaba o fingió muy bien que se acordaba y me invitó a tomarme un café con él. Y ahí empezó una conversación sobre literatura que se prolongó durante toda la tarde, seguimos en contacto, quedamos un par de veces y a la tercera vez me dijo, oye, me ha surgido un proyecto, quiero contártelo, a ver qué te parece. El proyecto era Pérgamo. Desde aquella primera conversación, hace más o menos un año y medio, ahora mismo, el pasado sábado celebramos que cumplíamos un año desde la apertura oficial y bueno, la librería afortunadamente no se ha convertido en pizzería, afortunadamente seguimos vendiendo libros, intentamos ser no sé si agitador cultural, pero sí un espacio de conversación, un espacio de tertulia, un espacio de encuentro y seguir con ese aspecto. Y bueno, ojalá siga siendo la librería más antigua de Madrid muchos años más, porque si es la más antigua es porque desgraciadamente todas las anteriores han cerrado. Así que bueno, esperemos que esto continúe. Nosotros tomamos la librería prácticamente vacía, Ana y Lourdes habían hecho liquidación y dejaron muy poquitos libros, ya prácticamente casi todos infantiles. Entonces, eso es una oportunidad también en la fundación de una librería, que es decir, qué fondo quieres construir, qué valor o qué imagen quieres darle a la librería y qué proyecto hay detrás. Una cosa que teníamos muy clara era bueno, que teníamos que evidentemente respetar y tratar de estar a la altura del legado que Ana y Lourdes habían dejado y que también legaban además de su padre y bueno, ver hacia dónde lo orientábamos. El barrio es el barrio de Salamanca, es un barrio sociológicamente particular, pero es mucho más complejo, como suelen ser más complejos todos los barrios de las miradas más sociológicas quizás. Tenemos la suerte de que hay mucho público lector en el barrio, responde mucho a lo que entendemos como vieja burguesía o las profesiones liberales, hay mucho abogado, mucho médico, gente que trabaja en el mundo de las finanzas, etcétera, etcétera, pero que sí valora mucho la lectura y que tenemos perfiles muy lectores. Me imagino que como todas las librerías tenemos más público femenino, aunque se nota más en las actividades que en el día a día, yo creo. Bueno, y empezaba como que queremos construir. Yo siempre he entendido las librerías como un diálogo constante. Y es un diálogo además que afortunadamente nunca termina. Es un diálogo con el público que te rodea y es un diálogo con tu ciudad. Y en ese diálogo
y ahí creo que reside un poco el proyecto que quieras montar como librería. ¿Qué puedes ofrecer tú al barrio nuevo? ¿Qué cosas puedes, entre comillas, forzar un poco? ¿Qué cosas sabes que van a ser recibidas ahora? ¿Y cuáles hay una apuesta personal o hay una apuesta de proyecto? Es decir, bueno, igual ahora no, pero en 3 meses esto termina por funcionar. En eso, por ejemplo, nosotros hemos tenido muy buena respuesta con toda la poesía. De primeras era una apuesta arriesgada, decir, bueno, tenemos, creo que son 8 estantes más o menos de poesía, que para una librería pequeña como Pérgamo es bastante, pero sabíamos que había que apostar por ahí, que podía funcionar, y en eso, por ejemplo, lanzamos unos encuentros en torno a la poesía que han hecho que mucha gente que le tenía cierto respeto al género o que quizás le podía causar un poco más de distancia, bueno, pues finalmente han entrado, ¿no?, en ese mundo. Y eso te permite también traerte gente que no es estrictamente del barrio. Hay una cosa interesante, creo, del panorama de las librerías en Madrid, sobre todo las librerías más pequeñas, que es que creo que no competimos entre nosotras, o si quieres hay una competencia virtuosa, ¿no?, podríamos decir. Creo que afortunadamente el pastel de la literatura es lo suficientemente grande como para, si sabes más o menos hacia dónde apuntar o que pueda haber un cierto vacío y demás, nos lo podemos repartir entre todos, y eso es fantástico, y en ese sentido ahí pues tenemos muy buena relación con el sector. Entonces, eso es un poco lo que queríamos trabajar. Había otra apuesta que es un barrio relativamente envejecido, hay muchos abuelos que compran para sus nietos, pues nosotros también queríamos traer gente joven, y bueno, ahí hay un punto de apostar por ciertas editoriales que nos gustan especialmente, que sabemos que resuenan más entre la gente joven o tienen un público más joven como lectores, pero también ciertas actividades que sabemos que pueden funcionar, y en ese sentido están funcionando, ¿no? Pero de nuevo, todo bajo esta óptica de que una librería es un diálogo constante y que tienes que saber qué ofreces, qué cosas puedes arriesgarte a ofrecer, y también escuchar para saber qué público, qué te está demandando tu barrio, ¿no? Y en esa conversación es donde seguimos día a día. Bueno, el primer debate que tuvimos dentro de la librería era si, como veníamos de una liquidación y esto estaba vacío, si había que lanzar la librería ya con los estantes llenos, o si podíamos ir construyendo ese fondo a medida que la librería fuese dando sus primeros pasos. Optamos por lo segundo, un poco por lo que comentábamos antes sobre el diálogo. La idea de que uno, bueno, llevar una librería es un ejercicio de curaduría constante, donde semana sí, semana también tienes que devolver libros y añadir nuevos a los estantes. Y las identidades siempre son permeables en todos los ámbitos de la vida, creo yo, ¿no? Y son identidades que tienen sentido en la relación con un otro. En ese sentido, en este caso, es el barrio y es la ciudad de Madrid. Entonces, el primer reto era, bueno, pues, ¿qué libros van a poblar estos estantes? Teníamos ahí claras 2 cosas. Lo primero era, queremos que esto sea una librería de fondo, porque tiene sentido por la historia de la librería, tiene sentido por el propio ambiente, por el olor, por cómo luce todo, que son muebles del 46, entonces queríamos apostar por esa línea, es decir, que tú vengas, te acabas de mudar a Madrid, por ejemplo, ¿no? Este es el ejemplo que poníamos siempre, te mudas a Madrid, tienes que construirte tu librería, y aquí tienes, no me entusiasma la palabra, pero el canon, entendiendo siempre que hay que ampliar el canon, hay que criticarlo en ciertos aspectos de una manera constructiva, etcétera, etcétera, pero que aquí tienes los imprescindibles, podríamos decir, ¿no? Esa literatura de fondo que quizás hay veces que el fragor constante de las novedades no nos permite leer, o todos esos libros que si la vida nos permitiese un poco más de tiempo podríamos leer, ¿no? Eso es lo que queríamos apostar como una de las patas en Pérgamo. La otra era apostar por editoriales independientes, sellos pequeños, que sabemos que cuidan mucho sus libros. En España tenemos la enorme suerte de que hay un mercado editorial de editoriales independientes, pequeñas, fantástico, y queríamos apostar también por ahí. En ese sentido creo que hay muchos paralelismos, aunque estemos al otro lado de la rueda, pero los paralelismos son muchos. El proyecto editorial que hay detrás de los sellos pequeños y el proyecto de librería que hay detrás de las librerías pequeñas tiene mucho de lo mismo, de tener muy claro a quién vas dirigido, tratar de mantener una cierta continuidad, construir una imagen para tener un público más o menos fiel, o que se pueda fiar de ti más o menos de lo que lanzas. Entonces, en estos paralelismos entendíamos que, bueno, pues el otro eje tiene que ser las editoriales independientes, que además cuidan más o tienen mayor capacidad de cuidar a sus autores porque son menos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, empezamos poquito a poco,
empezar a trabajar en el panorama de las editoriales y ver qué cosas nos gustaban, de qué modo lo podíamos vender, etcétera, etcétera. Eso era lo primero, que es, bueno, cómo establecemos el fondo. El segundo reto es también ese, cómo ordenas, cómo vas ordenando un poco sobre la marcha y de qué manera eso te ayuda a construir un proyecto. Lo interesante de construir una librería sin libros e ir armándolo poco a poco es que vas definiendo el proyecto sobre la marcha y eso te permite de nuevo escuchar mejor a tu barrio y no tomar grandes decisiones trascendentales, sino pasito a pasito, que era una de las cosas que teníamos claras. Lo mismo con los eventos. Tenemos muchas ganas, mucha vocación de hacer muchas cosas, pero creemos que es importante que cada paso que se haga en firme. Lo complicado de todo esto es compaginar. Hay mucho trabajo detrás de una librería que es muchísimo de gestión, por ejemplo, ¿no? Que quizás es lo que menos se reconoce o menos se vincula al trabajo de una librería, que es abrir cajas, ordenar libros, hacer devoluciones y hacer gestión. Y eso para nosotros también era, bueno, además de adaptarnos a un negocio que para nosotros era novedoso, compaginar todo eso con ser activos en redes sociales para llegar a más gente, porque también creemos que eso nos permite tener una relación o entablar una relación más estrecha con nuestros lectores y facilitar la creación de una comunidad, que era unas cosas que entendíamos como un pilar, esta idea de lo digital no como un espacio en sí mismo, sino como la capacidad de establecer una red que nos permita atraer a gente a la librería, ¿no? Entonces, otro de los retos en ese sentido era, bueno, cómo hacemos que venga gente joven aquí, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, es una librería céntrica, pero no está en el centro realmente, ¿no? Y en eso, pues, buscando ciertos eventos que sabemos que tenían mucho tirón para ese público más joven, siendo muy cercanos en redes sociales, también porque, bueno, pues, evidentemente son códigos con los que nos sentimos cómodos también nosotros. Luego hay una máxima que creo que se puede aplicar a cualquier otra librería, que es tratar de generar aquello que tú buscas como lector, y pasa lo mismo con la mesa de novedades. Y esto es difícil, es una tensión que es difícil, no es pedir lo que tú leerías, pero sí lo que crees que puede ser atractivo, y ahí la primera referencia eres tú mismo y tu público, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues la parte de la gente joven está yendo bien. Los retos, y esta es una de las cuestiones, no paran de surgir, porque la gestión es constante, los proyectos de gestión cultural, que es una de las cosas que más disfrutamos y que mejor están yendo, yo creo, porque te permiten de nuevo expandir el público de la librería, llegar a más gente y establecer una librería no solo como un espacio donde se venden y compran libros, sino como un lugar de encuentro, y la gente empieza a mostrar fidelidad cuando se siente parte de una comunidad más grande, que eso es algo por lo que queríamos apostar y por lo que creo que está funcionando bien. En una ciudad o en un sistema, si quieres, que nos quiere fragmentados, que fomenta una individualidad determinada, yo creo que la gente está deseosa de encontrar espacios donde encontrarse con los otros, donde dialogar sobre libros, donde establecer tertulias. Una de las cosas de las que más orgullosos estamos es que gente que se ha conocido gracias a Pérgamo ahora queda los viernes de cervezas, ¿no? Para hablar de libros y se han generado amistades en torno a esto. Crear una comunidad que te sustenta en el día a día, no solo porque te compra libros, que también, sino porque te asegura que montas un evento aquí, tenemos 10 personas fijo, porque de la comunidad de 50, antes o después van a venir todos, ¿no? Cómo hacer todo eso sin dar un paso al falso era también uno de los retos principales, es decir, no hacerlo con prisa, asegurar que cada paso fuera firme y que pudiese, precisamente por esto que comentamos, que las gestiones en el día a día son tales que hay que optimizar muchísimo el tiempo, porque si no uno se queda en librería todo el día y tampoco es el plan, ¿no? Por mucho que nos guste este espacio. Entonces, ¿cómo asegurarnos que una vez que lanzábamos algo, como por ejemplo han sido los vermus literarios, esto tenía capacidad de continuar durante muchos meses? Era importante, porque si no creo que acabas mareando a tu comunidad y eso es lo peor que puedes hacer. Si tú lanzas un podcast y te dura 2 meses y habías prometido una temporada de 6, la gente no sabe muy bien qué esperar, ¿no? Entonces, eso, sabiendo también que los retos son constantes y que seguimos trabajando en esa curaduría, en organizar eventos, en gestionar facturas, todo eso un poco a la par, sin perder del todo la pasión por esto, ¿no? Porque sí, era como medio tratado. Es más como un tratado. Vale, lo miramos. En el momento actual sí estamos apostando por un par de cosas que entendemos que son clave y que estamos disfrutando también. Como todo, hay
hay un punto que es, pues, tiras una botella con un mensaje y esperas que llegue al otro lado, y bueno, con la suerte de que si ves que no llega puedes tirar cable y pensar, ¿no? Y rectificar. Esos dos ejes eran, por un lado, una vocación de acercar el mundo editorial a los lectores, que esto viene de mi propia experiencia. Yo, aunque bueno, me ha gustado leer siempre, pero yo vengo de estudiar Sociología y Relaciones Internacionales, no había tenido un vínculo tan directo con el mundo del libro, más tangencial quizás, y ha sido a raíz de trabajar aquí que de repente empiezo a darme cuenta de cómo funcionan las editoriales, empiezo a leer libros, esto que nosotros no nosotros, pero que se denomina libros sobre libros, que es una cosa apasionante, pero que hay veces que no es tan conocida como mereciera. Estamos hablando de libros sobre cómo ordenar una biblioteca, libros sobre cómo editar, sobre qué es un agente de edición, qué es un editor de mesa, cómo se escribe, cómo se lee. La lista es innumerable, ¿no? Entonces queríamos acercar el trabajo de las ediciones, el qué hay detrás de un libro, todo el trabajo que es podríamos incluso desde que se tala un árbol hasta que el lector lo tiene entre sus manos, al lector. Porque creemos que, y ahí había una apuesta, que es, bueno, pues que creemos que esto es algo apasionante y que a la gente le puede interesar, porque es un mercado relativamente desconocido. Entonces, en esa idea, muchas librerías hacen la editorial del mes, que es una idea fantástica, y nosotros queríamos intentar vincularlo con esta vocación de acerca del proyecto editorial. Entonces, cogemos una editorial y lo que hacemos es, además de una especie de cuestionario Proust que hemos ideado así más breve para redes sociales, para que los editores puedan contar su proyecto editorial, que hay veces que como lectores, bueno, hay editoriales que tenemos muy claro cuál es el proyecto editorial, qué tipo de literatura editan, por qué continuidad hay entre sus libros, pero hay otras que quizás porque son más pequeñas o no las tenemos tan ubicadas se nos escapa un poco. Entonces es una buena oportunidad para que un editor o una editora venga y te diga, pues mi editorial es esto y no sé qué, y este ha sido el libro que más he disfrutado y esto ha sido lo más complicado por no sé qué, ¿no? Entonces el trabajo de las ediciones y del trabajo de la edición en general es una cosa preciosa que normalmente se le escapa al lector medio, creo yo. Entonces había un punto de, bueno, vamos a intentar acercar esos dos mundos. La otra cosa que hacemos son encuentros juntamos, en vez de una presentación de un libro, que eso ya hacen, muchas librerías también lo hacen y lo hacen mejor y tiene un espacio más grande y demás, era como, bueno, pues sentamos a un autor, una autora con quien le haya editado el libro y que nos hablen sobre cómo ha sido el proceso. Hasta qué punto acabas odiando a tu editor y por qué, cuántas veces reescribes, por qué acabas odiando tu propio texto, cuáles son las fases que componen ese libro, etcétera, etcétera, cuál es la intrahistoria de todo esto. Llevamos muy poquito con ello, pero por ahora el resultado está siendo muy bueno y estamos muy contentos. La vocación con esto es que en algún momento sea también un espacio de encuentro para editores, que creo que puede ser algo interesante, la idea de que editores de distintos ámbitos puedan juntarse aquí y conversar sobre edición, sobre el panorama de las editoriales en términos nacionales, incluso un ámbito más amplio. Eso puede ser interesante también por lo que comentábamos antes. Creo que si las librerías en general no competimos, tampoco lo hacen las editoriales, o en todo caso hay una competencia virtuosa. Entonces eso era una de las partes y una de las vocaciones. La otra, que viene muy vinculada a esto, era la idea de la comunidad que veníamos comentando. En esa seguimos, pues, clubs de lectura con gente que ya es amiga, pero también los vermús literarios que hemos lanzado hace un par de meses. Y ahí viene una cosa que creemos que era importante, que es esta idea de, quizás muy empresarial, pero importante, que es, bueno, tienes que saber con qué producto trabajas, tienes que conocer bien tu librería, cuál es tu espacio. Esto es un lugar muy pequeño, no podemos competir en términos de fondo, ni de novedades, ni nada por el estilo. Entonces había un punto de, bueno, un punto que es la curaduría, que todo esté muy escogido, y otro que es la idea de, bueno, lo que veníamos hablando del encuentro, de la comunidad. En ese sentido entra lo de los vermús. Es un espacio muy acogedor precisamente porque es muy pequeñito, ¿no? Y porque es cálido, porque los colores son cálidos, porque María, mi compañera, es una tía entrañable y todo el mundo se siente súper a gusto, ¿no? Entonces cultivar esa idea era fundamental y empezamos a ver que la tertulia se formaba sola.
Aquí venían 2, 3 personas y se ponían a conversar y de repente había grupos que estaban hablando y era algo que teníamos muy vinculado a la historia de Madrid, porque es algo muy histórico, esta idea de... Antes eran cafés, pero ya los cafés quizás no cumplen esa función, y gente que se ponía a hablar sobre la actualidad literaria o el mundo del arte, incluso política, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, bueno, decidimos llevar esta tertulia un paso más allá, conseguimos un patrocinio de Bermuzarlo y bueno, pues todos animan mucho más, ¿no? Y la idea es casi a modo de cóctel, porque son libros que quizás no funcionen tan bien en una presentación convencional, o a la gente le cueste más, o porque el mercado ya está no saturado, pero bueno, ya hay muchas presentaciones de libros, entonces queríamos hacer otra cosa. Traemos al editor, traemos si se puede al autor, a la autora, a quien podamos traer, y que se presente el libro y se abre una pequeña tertulia. Todo más informal, todo el mundo está de pie, todo el mundo está con un vermú en la mano, es un ambiente más cercano, luego la gente se pone a hablar sobre el libro, se crean pequeños círculos, etcétera, etcétera. Y de nuevo, eso es lo que nos permitiera construir una comunidad. Lo mismo pasa con los horarios. Aquí somos pocas personas trabajando, llega un momento que no podíamos echar más horas, no podemos abrir los sábados por las tardes porque no nos dan las horas. Entonces había un punto también de todo esto, es decir, ¿cómo consigues convencer a la gente de que si tiene que venir a Pérgamo el finde tiene que ser sábado por la mañana, porque no podemos cubrir más, ¿no? Bueno, pues lo del vermú, por ejemplo, está funcionando bien en ese sentido y te aprovechas y canalizas. Creo que hay una parte importante de este negocio que es analizar muy bien cuál es tu situación y lo que a primeras pueden parecer posibles inconvenientes, si le das un poco una vuelta y lo envuelves bien y le das cierto discurso, hay veces que lo puedes hacer, no sé si fortalezas, pero bueno, le puedes dar un poco la vuelta, ¿no? Y en ese sentido, pues, darle muchas vueltas y de nuevo escuchar mucho al barrio. Yo creo que eso es lo fundamental, escuchar a los lectores y ver qué cosas pueden encajar, por dónde meterlas y de qué manera. No descubro la pólvora, pero el mundo del libro es un mundo complicado. Sí se venden libros, sigue habiendo muchos lectores, la gente joven sigue leyendo, pero el sector se enfrenta a muchos retos. Y eso creo que es indiscutible. Creo que hay un punto de cuando quieres construir un proyecto en muchos ámbitos de la vida, desde lo personal o lo laboral, tiene que haber una especie de salto de fe, de bueno, creo en mi proyecto y esto es lo que tengo que aportar y continuamos por esta senda. Y mes a mes la cosa, para nosotros al menos, está respondiendo bien, el barrio ha respondido bien, la ciudad ha respondido bien, empezamos a tejer alianzas con otras librerías, que también creemos que eso es muy importante, de nuevo porque esto no es un mercado donde compitamos como se compite en otros sectores, y eso es para nosotros fundamental. Pero tienes que creer en tu proyecto, tienes que saber qué quieres ser, qué eres, qué demanda el público y qué puedes ofrecerle, y cuando tienes esa seña de identidad más o menos clara, sabiendo que siempre hay que pulir, que siempre hay que cambiar cosas, pues continuar por ahí, seguir pensando Pérgamo como un espacio de encuentro, como un espacio donde generar comunidad, donde un espacio que se premie la buena literatura, confiar en que la gente lee mucho y lee bien, que es una cosa que también hay que tener en cuenta, que la gente responde. Tuvimos unos primeros debates con gente del barrio sobre precisamente qué era esto de vender poesía. No, pues la gente no lee poesía, y pues la gente sí lee poesía y está bien, y precisamente las librerías tienen que ser una especie de refugio de estos tiempos veloces que nos toca vivir y donde se premie unas relaciones más calmadas, más despacio, y la lectura en buena medida una de las cosas que tiene es eso, que nos obliga a vivir más despacio. Y eso implica leer a tu público y saber qué les puedes ofrecer, ¿no? Pasado sábado 18 de noviembre cumplimos un año y Jorge Hernández, que es el escritor mexicano del que hablamos antes, que es también librero aquí en Pérgamo, se le ocurrió un eslogan fantástico, que era esto de que la librería más antigua de Madrid cumplía un año. Claro, echando la vista atrás, celebramos ese sábado con toda nuestra comunidad y empezaron a surgir un montón de anécdotas. Y en ese sentido me acordaba de una conversación que tuve meses atrás cuando alguien, que surge mucho, ¿no? La gente que te pregunta, bueno, y a pesar del estrés, a pesar de las facturas, a pesar de las cajas, de los dolores de espalda, de todas estas cosas, ¿qué hace que todo esto merezca la pena, ¿no? El que ahora es un entrañable amigo nuestro, empezó siendo un cliente, de hecho fue no sé, quizás el primero o el segundo libro que vendimos, es un devoto, era un devoto lector prácticamente de rusos del siglo XIX, ni siquiera del XX ni europeos, rusos del siglo XIX. Venía, le gustaba mucho el fondo,
venía casi diario porque es vecino y viene muy pronto y pasea por aquí. Y poco a poco empezamos a hablar de libros. Y llegó un momento que le convencimos de que, bueno, que diese un poco, empezase a expandirse y empezó a leer a Balzac. Un día hablando sobre si leía cuentos, sí, leo mucho a Turgenev y leo mucho a Gogol y demás. Dijo, ya, pero has leído pues, cuentos latinoamericanos. No, pues fíjate que... Entonces le recomendé que se leyese Casa Tomada y dije, léetelo y lo comentamos mañana. Y vino esa misma tarde, que se lo había leído, y dijo, no he entendido absolutamente nada, pero esto es una maravilla, ¿no? Esta persona ahora ha leído muchísimo de literatura latinoamericana, muchísimo de literatura europea, entró incluso en literatura africana, abrió y no para de compartir lecturas con nosotros. Eso es una de las cosas que son impagables, ¿no? El que puedas influir positivamente a la vida de la gente con algo así, pues es una maravilla. También nos pasa con una antigua clienta desde prácticamente el principio, una persona ya jubilada que llevaba sin leer 30 o 40 años, que vio que la librería reabrió, se pasó un día, empezó a hablar con nosotros y ha retomado la lectura a raíz o de manera paralela a la apertura de Pérgamo, ¿no? Esas son las anécdotas que hacen que todo esto valga la pena. Lo mismo que un grupo de lectores que quizás un poco huérfanos porque sus entornos de amistades o familiares no encontraban un grupo donde hablar de literatura, se han conocido aquí los sábados de vermú y ahora son un grupo de amigos que quedan y hacen sus planes, ¿no? Esa idea del encuentro, esa idea de la comunidad, de compartir lecturas, y como estas hay un montón de anécdotas que van en esa línea, es lo que hace que todo esto tenga sentido y lo que nos orienta en el día a día. Cuando se habla del sector del libro y se problematiza mucho, ¿no? Y muchos clientes vienen y te dicen, joder, a pesar de Amazon, ¿no? Sí, pues a pesar de Amazon esto continúa, o a pesar de Kindle, o a pesar de tantas otras cosas. Sin embargo, yo aquí creo que, bueno, siempre tratamos de señalar dos cosas. Lo primero es que nadie te dice a pesar de las bibliotecas, ¿no? Y uno pensaría que es una lógica que se puede trasladar ahí también. O sea, vendemos libros a pesar de que hay unos espacios públicos maravillosos que son las bibliotecas, donde tú puedes ir, alquilar un libro y devolverlo. Y nadie entiende eso como una posible amenaza. Y eso está ahí. Entonces quizás la clave no va tanto por las otras vías, pasa lo mismo con Kindle. En general, la gente que lee Kindle, en nuestro caso, es gente muy mayor que no ve ya como podía ver hace 30 años y que le viene bien que el Kindle amplíe la letra, ¿no? Entonces está bien porque es gente que si no, no leería, o es gente que lee tantísimo que no lo puede comprar todo en papel, y de nuevo es gente que si no, igual no leería tantísimo. Entonces yo creo que eso está bien. No digo que no sean competencia, ¿eh? No digo que... o sea, no estoy defendiendo a Amazon, ni mucho menos, sino tratar de problematizar los debates tal y como se dan. Porque la otra pata de esto es que nadie dice, a pesar de los alquileres, que yo creo que es en una ciudad como Madrid es la principal amenaza para una librería. Me siento mucho más, me quita mucho más el sueño a final de mes lo que se pagan por los alquileres en Madrid que posibles clientes que comprarían en Amazon X libro, ¿no? Entonces creo que ahí también hay un reto que se aplica a las librerías, se puede aplicar, entiendo yo, a cualquier otro comercio, pero también a las familias que viven amenazadas por una subida del alquiler, y esto es problemático. Entonces, de nuevo, no es una defensa de Amazon, pero sí creo que hay que reformular ciertos debates y que se suele caer en ciertos lugares comunes, como esta idea de que la gente joven no lee. La gente joven lee mucho, lee muy bien y comparte mucho esas lecturas. Con todo eso, yo creo que el escenario es difícil, está lleno de retos, pero también yo lo veo como un espacio muy potente. No sé muy bien, ahora lo diré regular, pero la frase de Virginia Woolf que dice el futuro es incierto y eso es lo mejor que el futuro puede ser, ¿no? Y eso es así, entonces hay que saber en ese salto de fe decir, bueno, pues esto es hacia dónde vamos, y está bien, y tratando de analizar bien cuáles son los retos, y porque ahí vienen también las demandas, por ejemplo, las administraciones públicas con todo el tema de ayudas. Esto ya es una cuestión estrictamente personal, pero hay muchas ayudas para la digitalización y está fenomenal, pero llega un momento que igual las ayudas tienen que ir hacia otros sectores también, como pueden ser cuestiones como el alquiler que veníamos hablando, ¿no?
Entonces, hacer en el análisis, pero nosotros en lo que es Pérgamo como proyecto, y aquí vuelvo a la idea de la librería, teniendo claro que esto es un diálogo con los lectores y con la comunidad, que tienes que tener fe en el proyecto que quieres vender, porque si no te lo crees tú, no te lo va a comprar nadie, y esto es fundamental. Asumir que los pasos que se den no hay que tener prisa, porque los pasos tienen que ser en firme, porque si no te caes con todo el equipo, y esto es fundamental. Intentar disfrutar el proceso todo lo que podamos mientras, que eso también es importante.